Antes de contarte lo que ocurrió en mi casa cuando yo apenas era un chamaco, déjame hacerte una pregunta sencilla pero pesada. ¿Alguna vez le has dado un vaso de agua a un desconocido? Allá en el campo, esa no es solo una cortesía, es una ley que se aprende desde niño, una verdad que se hereda como se hereda la tierra o el apellido. Nuestros abuelos nos lo repetían con una seriedad casi sagrada. El agua no se le niega a nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia. Podrás cerrar la puerta, podrás no fiar maíz ni prestar dinero, pero si alguien llega con la boca seca y la voz quebrada pidiendo un poco de agua, se le da sin preguntar de dónde viene ni hacia dónde va. El agua es vida y negarla es como negar el derecho a seguir respirando. Crecimos con esa idea tatuada en la conciencia, creyendo que la bondad siempre trae bendición y que un acto de caridad jamás puede convertirse en desgracia. Pero lo que voy a contarte es la historia de cómo esa misma enseñanza, esa misma generosidad que parecía inofensiva, abrió la puerta de nuestra casa a algo que nunca debió cruzar el umbral. Y si piensas que sabes cómo es el mal, como lo pintan en las iglesias con cuernos, cola y un tridente en la mano, déjame decirte que estás equivocado. El día que llamó a nuestra puerta no traía fuego en los ojos ni olor a azufre. Traía el rostro de un muchacho flaco, cansado y sediento. Y eso, compadre, es lo que lo vuelve más peligroso, que no siempre se presenta como amenaza, sino como necesidad. Esto pasó en un ranchito perdido entre Guanajuato y Querétaro, en una franja de tierra donde el silencio pesa y las distancias se miden en horas de caminata. Las casas estaban tan separadas unas de otras que el vecino más cercano quedaba a media hora a pie, y en tiempos de calor ese trayecto parecía eterno. Ahí vivíamos nosotros, una familia de 6, mi padre, mi madre, mis 3 hermanos y yo. No éramos ricos ni lo pretendíamos. Vivíamos de lo que la tierra quería darnos, que casi siempre era poco y ganado con sudor. Mi papá se levantaba antes de que cantara el gallo y regresaba cuando el cielo ya estaba pintado de naranja, con la espalda doblada y las manos llenas de tierra, sembrando maíz y frijol con la esperanza de que al menos uno de los dos prosperara. Mi mamá, mientras tanto, hacía milagros cotidianos. Con un puñado de masa lograba tortillas suficientes para que nadie se quedara sin comer. Y con frijoles aguados preparaba comidas que sabían a hogar, aunque la alacena estuviera casi vacía. No teníamos luz eléctrica. Las noches se alumbraban con velas y con el brillo tímido de las estrellas. Tampoco había agua corriente. A unos 100 metros de la casa estaba el pozo, nuestro tesoro y nuestra preocupación constante. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba por detrás de los cerros, mi madre caminaba hasta allá con el cántaro de barro al hombro y regresaba despacio, cuidando que ni una gota se derramara, porque cada gota contaba. Ese año, sin embargo, fue distinto, más cruel que los anteriores. La sequía cayó sobre nosotros como una sentencia. Los sembradíos se fueron poniendo amarillos, luego pardos, y finalmente quedaron reducidos a tallos secos que crujían bajo los pies. El viento levantaba polvo donde antes había surcos verdes, y el cielo parecía burlarse con su azul limpio, sin una sola nube que prometiera lluvia. El pozo, que siempre había sido generoso, comenzó a bajar su nivel. Cada día había que asomarse más, estirar más la cuerda, rezar más fuerte para que el balde regresara con suficiente agua. Mi padre decía, con la voz cargada de cansancio, que si no llovía pronto tendríamos que dejar el rancho e irnos al pueblo a buscar trabajo, aunque eso significara empezar de cero. Mi madre apretaba el rosario entre los dedos todas las noches, murmurando plegarias que se mezclaban con el canto lejano de los grillos. Pedía ayuda, pedía lluvia, pedía que no nos abandonaran. Pero el tiempo pasaba y el cielo seguía mudo. Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió, y lo recuerdo con una claridad que todavía me eriza la piel. Ese día mi mamá había preparado agua de Jamaica con el último puñito de flor seca que quedaba guardado en una bolsita. No era mucho, pero el color rojo brillante en la jarra parecía una fiesta en medio de tanta escasez. La había reservado para la cena, para cuando mi papá regresara del campo con la garganta seca y el ánimo gastado. Yo estaba afuera, entretenido en mi juego de siempre, lanzándole piedras a un bote oxidado que hacía eco en el silencio del patio.
El aire estaba caliente y pesado, y hasta los perros buscaban sombra sin ganas de ladrar. Entonces lo vi. Por el caminito de tierra que llevaba hasta nuestra casa, venía caminando un muchacho. Desde lejos supe que no era de por ahí. En el rancho todos nos conocemos y la presencia de un extraño se siente como una piedra en el zapato. Caminaba despacio, con los hombros ligeramente encorvados, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Vestía ropa de manta, sencilla y polvorienta, un sombrero viejo que le cubría el rostro y unos guaraches de 3 puntadas que dejaban ver sus pies curtidos. Cuando llegó al portón se detuvo un instante. Se quitó el sombrero con respeto y levantó la mirada hacia mí. Tenía la cara sudada y el gesto cansado, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. No eran los ojos inquietos de un joven cualquiera, sino una mirada profunda, antigua, como si cargara historias que no correspondían a su edad. En ese momento no sentí miedo, solo una extraña inquietud que no supe explicar. Lo único que pensé fue en la regla que me habían enseñado desde pequeño. El agua no se le niega a nadie. Y sin saberlo, estábamos a punto de poner a prueba esa enseñanza de la manera más terrible. «Buenas tardes, chamaquito», me dijo con una voz rasposa, como si cada palabra le raspase la garganta reseca. «¿Está tu mamá?» Me quedé inmóvil, sosteniéndole la mirada sin responder. Había algo en él que no terminaba de encajar, una sensación parecida a cuando una sombra se mueve donde no debería o cuando el viento trae un murmullo extraño en medio del silencio. No era su ropa, ni su aspecto cansado. Era algo más profundo, una incomodidad que me revolvía el estómago sin razón aparente. Sentí un frío leve en la espalda a pesar del calor de la tarde. «¡Mamá!», grité al fin, sin apartar los ojos de aquel desconocido. «Hay un señor aquí». Mi madre salió de la casa limpiándose las manos en el delantal. Era una mujer bajita, morena, de facciones firmes y mirada noble, con el cabello recogido en una trenza larga que le caía sobre el hombro. Cuando vio al muchacho, noté un cambio en su expresión. No sabría decir si fue miedo o desconfianza, pero algo en sus ojos titiló y se apagó por un segundo, como la llama de una vela que lucha contra el viento. El joven volvió a quitarse el sombrero con respeto exagerado. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia. Vengo de muy lejos y traigo la garganta seca. ¿No tendría tantita agua para darme? No más un traguito, se lo juro, y sigo mi camino». Su voz era humilde en apariencia, pero tenía un tono que no alcanzaba a convencerme. Mi madre guardó silencio y lo miró de pies a cabeza, evaluándolo con prudencia. Luego volteó la vista hacia el interior de la casa, donde el cántaro reposaba junto a la mesa. Ese cántaro contenía el agua que nos quedaba para todo el día. El líquido que necesitábamos para beber, cocinar y resistir el calor hasta la mañana siguiente. Darle agua al muchacho significaba volver al pozo, y el pozo ya casi no respondía. «Mamá, no le des», le susurré sin saber por qué, impulsado por una alarma que me retumbaba en las entrañas. Pero mi madre era una mujer de fe inquebrantable, de las que creen que la caridad nunca queda sin recompensa. Suspiró hondo, se persignó con rapidez y, sin decir palabra, entró a la casa. Yo me quedé vigilando al extraño, atento a cualquier movimiento. Él me sonrió, aunque su sonrisa no iluminó su mirada. Solo estiró los labios como si imitara un gesto aprendido. Fue entonces cuando comprendí algo que años después escuché repetido en muchas historias. Hay presencias que no pueden cruzar un umbral sin permiso. Y aquel día, sin darse cuenta, mi madre estaba a punto de concederlo. Salió con el jarro lleno de agua fresca y se lo extendió hasta el portón, sin invitarlo a pasar, pero abriéndole algo más que la reja. El muchacho tomó el jarro con ambas manos y bebió despacio, sin apartar la vista del rostro de mi madre. Tragó con lentitud, como si saboreara cada sorbo, y no dejó ni una gota. El silencio se hizo espeso, interrumpido solo por el sonido del agua deslizándose por su garganta. Cuando terminó, inclinó la cabeza en una reverencia casi teatral y devolvió el recipiente vacío. «Dios se lo pague, señora. Que la Virgen la bendiga a usted y a su familia». Sus palabras sonaron correctas, pero no cálidas. Luego se colocó el sombrero,
Dio media vuelta y comenzó a caminar por el mismo sendero por el que había llegado. No apresuró el paso ni mostró prisa alguna. Mi madre permaneció inmóvil, con el jarro vacío entre las manos, observándolo alejarse bajo el sol que comenzaba a caer. Yo también lo miré, esperando que en cualquier momento volteara o levantara una mano en señal de despedida. No lo hizo. Siguió avanzando hasta llegar a la curva del camino, donde los mezquites crecen espesos y ocultan la vista del resto del sendero. Y entonces ocurrió algo que hasta hoy me cuesta explicar con palabras. No lo vi doblar la curva ni perderse detrás de los árboles. Simplemente dejó de estar ahí. Un instante caminaba bajo la luz dorada de la tarde y al siguiente, el espacio quedó vacío, como si la tierra se lo hubiera tragado o como si nunca hubiera existido. No hubo ruido, no hubo sombra, no hubo polvo levantándose por sus pasos, solo ausencia. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho y corrí a jalarle el delantal a mi madre. «Mamá, ¿viste eso?», pregunté con la voz temblorosa. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos seguían clavados en el camino, fijos en el punto donde el muchacho había desaparecido. Apretaba el jarro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El viento comenzó a soplar suave entre los mezquites, levantando un murmullo que parecía un suspiro largo y antiguo. Mi madre finalmente bajó la mirada hacia el jarro vacío y, sin decir palabra, entró a la casa. Yo la seguí, con la sensación de que algo invisible había cruzado con nosotros, algo que no necesitaba tocar la puerta para quedarse. Apenas cruzó el umbral, mi madre dejó el jarro vacío sobre la mesa con un golpe seco que resonó más de lo normal en la cocina silenciosa. Luego se sentó en su sillita de palo, con las manos apoyadas en el regazo y la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Yo sabía que ella también lo había visto desaparecer. No hacía falta que lo dijera. En su rostro había una palidez distinta, una sombra que no se debía al cansancio. Permaneció así varios minutos, inmóvil, como si estuviera tratando de acomodar en su cabeza algo que no tenía explicación. Esa noche, cuando mi papá regresó del campo con la camisa empapada de sudor y la espalda vencida por la jornada, mi madre no le contó nada. Preparó la cena como siempre, puso las tortillas ya frías en un trapo y sirvió el frijol aguado sin pronunciar palabra. Nos sentamos alrededor de la mesa y comimos en silencio, escuchando solo el roce de las cucharas contra los platos. Yo notaba que mi madre levantaba la vista con frecuencia hacia la puerta, como si esperara que alguien tocara o como si temiera que la madera se estremeciera por sí sola. Los perros, que solían ladrar hasta por el vuelo de una mosca, estaban extrañamente callados. Permanecían acurrucados bajo el tejabán, con las orejas gachas y el cuerpo encogido, como si presintieran una tormenta que aún no se veía en el cielo. El aire dentro de la casa se volvió pesado, difícil de respirar. Fue entonces cuando comenzó aquel sonido, primero casi imperceptible, un roce leve contra la tierra, como si alguien arrastrara los pies alrededor de la casa. Mi padre alzó la cabeza de inmediato. «¿Qué fue eso?», preguntó con el ceño fruncido. «No sé», respondió mi madre, pero su voz traicionó el temblor que intentaba ocultar. El ruido volvió a escucharse, esta vez más claro. Pasos lentos, deliberados, que parecían rodear las paredes de adobe, como si quien caminara estuviera midiendo el perímetro, buscando una entrada. El crujir de la grava bajo los pies era inconfundible. Mi hermano mayor, que tenía apenas 12 años pero ya se creía hombrecito, se levantó con valentía fingida y se asomó por la ventana. Apenas miró hacia afuera, dio un salto hacia atrás, pálido como la cera, con los ojos desorbitados. «Papá, hay alguien afuera». «¿Quién?», exigió mi padre, incorporándose. «No sé, pero está parado junto al pozo y nos está viendo». La palabra «viendo» se quedó suspendida en el aire como una sentencia. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los talones. El pozo estaba a unos metros de la casa, justo donde la luna comenzaba a dibujar sombras largas sobre la tierra reseca. Si alguien estaba allí, podía observar cada movimiento dentro de nuestra cocina iluminada por la vela. Mi padre no era hombre de asustarse con facilidad. Había trabajado toda su vida bajo el sol implacable, enfrentando sequías, tormentas y animales salvajes sin más arma que su machete y su determinación.
Era recio, de manos grandes y voz firme, acostumbrado a resolver los problemas con hechos y no con palabras. Pero esa noche, cuando escuchó que había alguien junto al pozo, vi en sus ojos un destello que jamás le había visto, miedo auténtico, profundo, de ese que no necesita explicación para sentirse. Se levantó despacio, tomó la cuchilla que colgaba de un clavo en la pared y avanzó hacia la puerta con pasos medidos. Mi madre reaccionó de inmediato y lo sujetó del brazo con fuerza. «No salgas, viejo. Algo no está bien». «Tengo que ver quién es», respondió él, aunque su voz ya no tenía la seguridad de siempre. «A lo mejor es un necesitado». «No», replicó mi madre con firmeza inesperada. «No es un necesitado». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mi padre la miró fijamente, esperando una explicación. Entonces mi madre respiró hondo y con la mirada clavada en el suelo, confesó lo ocurrido por la tarde. El muchacho sediento, el jarro de agua, la despedida, la desaparición en la curva del camino. Cuando se fue, no siguió caminando, se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Sus palabras cayeron sobre nosotros como una losa fría. Mi padre apretó con más fuerza el mango de la cuchilla y volvió la vista hacia la ventana. Afuera, el ruido de los pasos cesó de repente. El silencio regresó, pero no era un silencio tranquilo, sino uno expectante, tenso, como si algo aguardara nuestra reacción. De pronto, los perros comenzaron a gemir bajito en lugar de ladrar, escondiendo el hocico entre las patas. Una sombra cruzó frente a la ventana, rápida pero clara, proyectándose sobre la pared interior como un borrón oscuro que no correspondía a ninguna figura humana reconocible. Mi hermano menor se aferró al brazo de mi madre y yo sentí que las piernas me flaqueaban. Mi padre dio un paso hacia la puerta, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera afuera. Pero antes de que pudiera abrirla, un golpe seco retumbó en la madera, firme y pausado, como el llamado de alguien que sabe que será escuchado. Nadie se atrevió a moverse. La vela titiló con violencia, proyectando sombras danzantes en las paredes. Entonces, desde el otro lado, se escuchó una respiración lenta y profunda, demasiado cercana, demasiado consciente, y en ese instante comprendí que lo que había pedido agua por la tarde no se había ido del todo. Solo estaba esperando el momento adecuado para reclamar algo más que un simple jarro de agua. Los pasos afuera continuaban, lentos y constantes, como si quienquiera que estuviera allí no tuviera prisa alguna, como si supiera que el tiempo jugaba a su favor. No corría, no golpeaba la puerta de nuevo, no hablaba. Simplemente caminaba alrededor de la casa con una paciencia que helaba la sangre. Hay sensaciones que no necesitan explicación, momentos en que uno sabe, sin pruebas ni razones, que algo lo observa. No es imaginación ni miedo común. Es una certeza que se instala en la nuca, que aprieta el pecho y revuelve el estómago. Eso fue lo que sentimos aquella noche. Una presencia que no solo rondaba la casa, sino que parecía estudiarnos, medir nuestras reacciones, calcular nuestros movimientos. Mi padre, decidido a no dejarse dominar por el terror, abrió la puerta de golpe y salió al patio con la cuchilla en alto. «¿Quién anda ahí? Muéstrese o le va a ir mal», gritó con voz firme que retumbó en la oscuridad. Pero afuera no había nadie. El patio estaba vacío, inmóvil, como si jamás hubiera sido perturbado. Solo el viento agitaba las ramas de los mezquites y levantaba polvo seco que se arremolinaba en el suelo. El pozo, que siempre había sido parte del paisaje sin llamar la atención, parecía distinto bajo la luz pálida de la luna, más hondo, más oscuro, como si su boca se hubiera ensanchado. Mi padre avanzó con cautela hasta acercarse y entonces lo notó. En la tierra alrededor del pozo había huellas, pero no eran huellas normales. Eran marcas profundas, hundidas con una presión desmedida, como si alguien extremadamente pesado hubiera permanecido allí durante largo rato sin moverse. No eran pasos que iban y venían, eran círculos, trayectorias repetidas, como si aquel ser hubiera estado girando alrededor del brocal. Y en la piedra del pozo, grabado con algo filoso, había un símbolo que ninguno de nosotros reconoció. Una cruz invertida con 3 pequeñas rayas a cada lado, marcadas con violencia.
Mi padre sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y regresó a la casa más rápido de lo que había salido. Cerró la puerta, colocó la tranca de madera y se sentó a la mesa con la cabeza entre las manos, respirando con dificultad. «Mañana mismo vamos con el cura. Esto no es cosa de hombres», dijo al fin. Nadie se atrevió a contradecirlo. Esa noche nos acomodamos todos en el cuarto principal. Mi madre encendió una vela y sostuvo el rosario con fuerza, murmurando oraciones sin descanso. Los perros no dejaron de aullar hasta que el cielo empezó a aclararse, y cada tanto volvían a escucharse aquellos pasos, rodeando la casa con la misma lentitud desesperante, como si quien los daba no necesitara descanso ni sueño. Al amanecer, mi padre ensilló al percherón y partió hacia el pueblo, sin siquiera desayunar. Nosotros permanecimos encerrados, con puertas y ventanas aseguradas, aunque el calor dentro de la casa se volvió insoportable. El aire parecía detenido, espeso, difícil de respirar. Mi madre no dejó de rezar ni un solo momento. Sus labios se movían sin cesar y el rosario pasaba de un dedo a otro con urgencia. Mis hermanos, normalmente inquietos, permanecían callados, con los ojos abiertos de par en par, como si temieran que al pestañear algo pudiera aparecer frente a ellos. Nadie comprendía del todo lo que sucedía, pero todos sentíamos que algo oscuro se había instalado en nuestras vidas desde aquella tarde. Cerca de media mañana, vimos a lo lejos la figura del sacerdote acercándose junto a mi padre. El padre Heráclito era un hombre mayor, delgado, con la sotana gastada y un rosario grande colgado del cuello. Tenía el rostro curtido por los años y una mirada que mezclaba bondad con severidad. Cuando entró a la casa y escuchó el relato completo, su expresión cambió de inmediato. No se mostró incrédulo ni sorprendido. Se puso serio, profundamente serio, como si aquello confirmara un temor antiguo. ¿Le dieron agua al muchacho?, preguntó mirando directamente a mi madre. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Sí, padre. Solo era agua. El sacerdote cerró los ojos un instante y suspiró, como si cargara un peso que ya conocía. Luego pidió que lo llevaran al pozo, caminó despacio hasta el brocal y observó las marcas en la tierra y el símbolo grabado en la piedra. Pasó los dedos sobre la señal con cautela y murmuró una oración en voz baja. Al regresar, nos reunió a todos dentro de la casa y bendijo cada rincón con agua bendita, trazando cruces en las paredes y en nuestras frentes. El ambiente pareció aliviarse por un momento, pero en su mirada persistía una sombra de preocupación. Hay cosas que no necesitan invitación abierta, dijo finalmente. A veces basta un gesto de buena fe para que crean tener derecho. Mi madre rompió en llanto, apretando el rosario contra el pecho. El sacerdote nos indicó que permaneciéramos juntos y que no abriéramos la puerta a nadie bajo ninguna circunstancia. Antes de marcharse, prometió regresar al día siguiente con más ayuda. Sin embargo, cuando salió y se alejó por el camino polvoriento, el viento volvió a soplar con una fuerza repentina, levantando tierra alrededor del pozo. Y aunque el sol brillaba en lo alto, juraría que por un instante la sombra del brocal se extendió más de lo que debía, como si algo desde su profundidad hubiera escuchado cada palabra y estuviera aguardando, paciente, la caída de la noche. ¿Cómo iba a negarle agua a alguien?, murmuró mi madre con la voz quebrada, mientras las lágrimas le corrían sin que intentara limpiarlas. El padre Heráclito suspiró profundamente y se persignó con gesto grave. Hija, él no necesita mucho para entrar. A veces solo requiere un permiso, aunque sea dado sin intención. Un traguito de agua, una palabra amable, una puerta entreabierta, y ya está adentro. Sus palabras cayeron como una sentencia sobre todos nosotros. Nos condujo hasta el pozo y al ver el símbolo grabado en el brocal, su rostro perdió el color. Se acercó con cautela, tocó la piedra marcada y sacó de entre su sotana una pequeña botella de agua bendita. Comenzó a rezar en latín con voz firme, aunque cargada de tensión, y dejó caer el agua sobre la señal. Sin embargo, ocurrió algo que nos dejó helados. El líquido no descendía como debía. Antes de tocar la piedra, parecía desvanecerse en el aire, evaporándose como si cayera sobre brasas invisibles, pese a que la superficie estaba fría al tacto.
El sacerdote retrocedió un paso, incrédulo. «Esto es más fuerte de lo que pensé. Voy a necesitar ayuda», afirmó con seriedad. Regresamos a la casa con un peso insoportable en el pecho. Cuando el padre se marchó prometiendo volver acompañado, el sol aún iluminaba el patio, pero la claridad no traía alivio. Esa misma tarde comenzaron las manifestaciones dentro de la casa. Primero fue el olor, un hedor agrio que surgía de ningún lugar y parecía impregnarse en las paredes. Luego, mi hermana menor, de apenas 6 años, empezó a señalar las esquinas y a decir que había un señor parado allí. «Está ahí, mamá», repetía con insistencia, mirando hacia rincones donde solo había sombra. Cada vez que volteábamos no veíamos nada, pero la sensación de ser observados se hacía más intensa. Mi madre la abrazaba, intentando tranquilizarla, diciéndole que eran imaginaciones, que el miedo nos estaba jugando malas pasadas, pero yo sabía que no era así. También yo alcanzaba a percibir algo, especialmente de reojo, una silueta alta y delgada que parecía deslizarse entre los cuartos cuando no la mirábamos de frente. Era como una sombra que no correspondía a ningún cuerpo, una presencia que se retiraba apenas intentábamos enfocarla. El aire se volvió denso y hasta la luz parecía perder fuerza al entrar por la puerta. Cada rincón de la casa, que antes conocíamos de memoria, se transformó en un espacio incierto. Los perros, que solían buscar compañía dentro al caer la noche, se negaron a cruzar el umbral y permanecieron afuera gimiendo. Todo parecía indicar que aquello no se conformaba con rondar. Ahora habitaba con nosotros. Al llegar la noche, la tensión alcanzó su punto más alto. Nos reunimos otra vez en el cuarto principal, con una vela encendida y el rosario en manos de mi madre. Mi hermanita se quedó dormida en su regazo, pero su descanso no era tranquilo. Comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Primero en un susurro leve que apenas distinguíamos, luego su voz cambió. No era la voz infantil que conocíamos, sino una voz gruesa, profunda, imposible de salir de una niña tan pequeña. «Ya me dieron permiso, ya estoy adentro y ahora esta casa es mía». La frase nos heló la sangre. Mi madre lanzó un grito y mi padre la tomó en brazos, intentando despertarla mientras recitaba el Padre Nuestro en voz alta. Pero la niña no reaccionaba como antes. Su cuerpo parecía rígido y una risa extraña comenzó a brotar de su garganta. No era una risa infantil ni traviesa, sino un sonido áspero, burlón, que llenó la habitación con un eco perturbador. De pronto abrió los ojos. Aquello que vi entonces quedó grabado para siempre en mi memoria. Sus ojos, que eran de un café claro y dulce, estaban completamente negros, sin brillo, sin pupila visible, como 2 pozos sin fondo. Mi madre cayó de rodillas rezando entre sollozos, y mis hermanos se acurrucaron contra la pared. Mi padre, pese a su fortaleza habitual, temblaba mientras intentaba mantener la calma. La niña seguía riendo, y la vela comenzó a parpadear con violencia, proyectando sombras deformes en las paredes. El olor desagradable se intensificó, llenando el cuarto con una sensación de podredumbre que no tenía origen visible. Mi padre comprendió que aquello había superado cualquier explicación humana. No esperó a que amaneciera. A medianoche ensilló nuevamente el caballo y partió al galope hacia el pueblo, decidido a traer al padre Heráclito sin demora. Nosotros quedamos encerrados, abrazados unos a otros, escuchando el viento azotar las paredes y sintiendo que, en cada rincón oscuro, algo nos observaba con paciencia infinita, convencido de que ya tenía derecho a permanecer allí. Mi madre permaneció sentada en el suelo, apoyada contra la pared, abrazando con fuerza a mi hermanita que seguía dormida, aunque aquella sonrisa torcida no abandonaba su rostro. No era una expresión inocente, ni el gesto relajado de quien descansa. Era una mueca rígida, burlona, como si algo ajeno utilizara su carita para provocarnos. Nosotros, los 3 hermanos que aún estábamos despiertos, nos refugiamos en el rincón más alejado del cuarto, tomados de las manos, murmurando el Ave María que nuestra abuela nos había enseñado cuando todavía creíamos que las oraciones bastaban para espantar cualquier miedo. Apenas comenzamos a rezar cuando el ambiente cambió de nuevo. Primero fue el jarro de barro, el mismo que había servido para darle agua al muchacho aquella tarde. Sin que nadie lo tocara, cayó de la repisa. El golpe resonó en el silencio, pero no se rompió.
Rodó lentamente por el piso de tierra hasta detenerse justo frente a mi madre, quedando de pie, perfectamente equilibrado, como si manos invisibles lo hubieran acomodado con cuidado. Un escalofrío nos recorrió a todos. Luego comenzaron a escucharse golpes en la cocina. Las ollas colgadas vibraban y chocaban entre sí con un ritmo extraño, una secuencia repetitiva que no parecía accidental. No era el ruido del viento ni el movimiento de la casa. Era un compás deliberado, una especie de burla sonora que llenaba el aire de tensión. Mi madre apretó más a la niña contra su pecho y empezó a repetir entre sollozos: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», una y otra vez, como si la insistencia pudiera construir un muro invisible a nuestro alrededor. Pero la presencia no retrocedía. Al contrario, la risa comenzó a expandirse por la habitación. No provenía de un punto específico, surgía de las paredes, del techo, del piso, como si la misma estructura de la casa vibrara con ese sonido áspero y cruel. Era una risa que no tenía alegría ni humanidad, solo desprecio. Sentíamos que cada tabla y cada ladrillo eran cómplices de aquello que nos rodeaba. De pronto, sin que los labios de mi hermanita se movieran, escuchamos una voz dentro de nuestras cabezas. No fue un susurro externo ni un eco lejano. Fue una frase clara, simultánea, instalada directamente en nuestros pensamientos. Me dieron permiso. Me dieron agua. Me abrieron la puerta. Esta familia es mía ahora. Mi madre gritó con desesperación, negando con la cabeza: «No te dimos nada. Vete de aquí en el nombre de Dios». Hubo un silencio breve, tenso, como si la oscuridad misma meditara la respuesta. Entonces, la voz regresó, más firme y burlona, saboreando cada palabra. «Dios no está aquí. Dios no viene a las casas donde no hay pan, donde no hay luz, donde la pobreza huele a miseria. Pero yo sí. Yo siempre vengo, y ustedes me dejaron entrar». Aquella afirmación nos atravesó como un cuchillo. No solo era una amenaza, era una humillación que parecía alimentarse de nuestras carencias. Mi hermano mayor, temblando pero decidido, se levantó del rincón y arrancó de la pared el crucifijo antiguo que había pertenecido a nuestro bisabuelo. Era una imagen de madera oscura, gastada por los años, pero para nosotros representaba protección y fe. Lo sostuvo con ambas manos y avanzó hacia el centro del cuarto, levantándolo con toda la fuerza que pudo reunir. «En el nombre de Jesucristo, sal de esta casa», gritó con voz quebrada pero firme. Apenas pronunció la última palabra, el crucifijo comenzó a calentarse. Al principio mi hermano apretó los dientes, intentando resistir, pero el calor aumentó con rapidez, quemándole las palmas hasta obligarlo a soltarlo con un grito de dolor. La madera cayó al suelo y empezó a humear como si estuviera sobre brasas invisibles, aunque no había fuego alguno en la habitación. El olor a madera quemada se mezcló con el hedor agrio que ya impregnaba el aire. La risa volvió a estallar, más fuerte, más expansiva, llenando cada rincón con un eco que parecía multiplicarse. «Un pedazo de madera. Eso es todo lo que tienen», resonó la voz, esta vez no solo en nuestras cabezas, sino vibrando en el espacio mismo. La vela titiló con violencia, y por un instante creí que se apagaría, pero resistió, proyectando sombras deformes que se estiraban por las paredes como figuras retorcidas. Mi madre lloraba en silencio, abrazando a la niña que seguía con los ojos cerrados y la sonrisa torcida. Sentí que el aire se volvía más frío pese al calor de la noche, como si una corriente invisible atravesara la casa. Afuera, los perros aullaban con desesperación, y el viento golpeaba las paredes con ráfagas secas. Entendimos entonces que aquello no se iría con súplicas ni con objetos sagrados sostenidos con miedo. La sensación de derrota comenzaba a instalarse en nuestros corazones, mientras la risa persistía, envolviéndonos en una certeza aterradora. Algo reclamaba aquel lugar como suyo, convencido de que nuestra bondad había sido suficiente para entregarle el derecho de quedarse. Mi madre se levantó de golpe, con una determinación que desplazó el miedo de su rostro, y dejó a mi hermanita sobre el petate con un cuidado casi solemne. Caminó hacia la repisa donde guardaba su rosario, ese rosario antiguo que había pertenecido a mi abuela, mujer respetada en el pueblo por conocer oraciones viejas que ya casi nadie recordaba.
Decían que mi abuela había sido rezadora, de esas que acompañaban velorios y sabían palabras que no estaban en los libros comunes. Mi madre tomó el rosario con ambas manos, lo apretó contra su pecho y luego se lo colocó alrededor del cuello como si fuera una armadura. Se plantó en medio del cuarto, erguida, con los pies firmes sobre la tierra. Cuando habló, su voz no era la de siempre. Tenía una fuerza desconocida, una firmeza que nos obligó a mirarla con asombro. Escúchame bien, maldito. Esta es mi casa, estos son mis hijos, y por Dios que voy a pelear por ellos aunque me cueste la vida. Apenas terminó la frase, todas las velas se apagaron al mismo tiempo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta, espesa como brea. En esa negrura total, donde ni siquiera nuestras manos eran visibles frente al rostro, comenzó a delinearse una forma en el centro del cuarto. No era el muchacho que había pedido agua. Aquello era más grande, más denso, como una sombra condensada que cambiaba de contorno a cada segundo. A veces parecía tener figura humana, alargada y torcida. Otras veces se deformaba en algo animal, con extremidades imposibles y una silueta irregular que vibraba como humo. Lo único constante eran los ojos, 2 puntos rojos encendidos que brillaban como brasas en la noche. Una voz surgió de esa masa oscura, profunda y cargada de burla. ¿Estás dispuesta a dar tu vida, mujer? ¿Pero estás dispuesta a dar tu alma? La pregunta resonó en las paredes y dentro de nosotros. Mi madre no respondió con palabras. Cerró los ojos. Apretó el rosario hasta que sus nudillos se tensaron y comenzó a rezar. Pero no era el Padre Nuestro ni el Ave María. Las frases que salían de su boca estaban en una lengua extraña, antigua, cargada de sonidos ásperos y pausas solemnes. Cada palabra parecía tener peso propio, como si cayera al suelo con fuerza invisible. El aire vibraba con ese rezo desconocido, y la figura retrocedió. Solo un paso, pero fue suficiente para darnos esperanza. En ese instante se escucharon golpes apresurados en la puerta, y la tranca cedió cuando mi padre entró acompañado por el padre Heráclito y otros 2 sacerdotes del pueblo. Traían agua bendita, crucifijos y Biblias, preparados para enfrentar lo que fuera que nos atormentaba. Sin embargo, al cruzar el umbral y contemplar la escena, quedaron paralizados. Mi madre de pie en medio de la oscuridad, recitando palabras incomprensibles, y aquella figura cambiante que parecía absorber la poca luz que quedaba. El padre Heráclito fue el primero en reaccionar. Se colocó al lado de mi madre y comenzó a rezar en latín con voz firme, elevando el crucifijo frente a la sombra. Los otros sacerdotes hicieron lo mismo, formando un círculo alrededor de la presencia. Nosotros, los niños, nos unimos como pudimos, repitiendo las oraciones que conocíamos, aunque nuestras voces temblaban y apenas se sostenían. La figura respondió con un rugido que no se parecía a ningún sonido humano ni animal. Era un bramido profundo, como si surgiera de un abismo oculto bajo la tierra. La casa entera se estremeció. Las paredes crujieron y los vidrios de las ventanas estallaron en fragmentos que cayeron al suelo. El viento se arremolinó dentro del cuarto como un torbellino invisible. De pronto, mi hermanita, que había permanecido inmóvil en el petate, se incorporó de golpe. Se levantó sin apoyarse, con los brazos extendidos a los lados y la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo imposible, antinatural. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. Los ojos negros se abrieron de nuevo, reflejando el rojo incandescente de la figura que la observaba. El padre Heráclito intensificó sus rezos y lanzó agua bendita hacia la sombra, que chisporroteó en el aire como si golpeara una superficie ardiente. Mi madre no dejó de pronunciar aquellas palabras antiguas, cada vez con mayor fuerza, y la presencia comenzó a contraerse, a deformarse con violencia, como si la estuvieran comprimiendo desde todos lados. El rugido se convirtió en un alarido agudo que hizo vibrar nuestros oídos. La niña cayó al suelo como si alguien hubiera cortado hilos invisibles que la sostenían. La sombra se agitó una última vez y luego se disipó en un remolino oscuro que se hundió hacia el suelo, dejando tras de sí un silencio abrupto. Solo quedaron el olor a humo, los restos de vidrio y el eco de las oraciones flotando en el aire, mientras mi madre, exhausta, caía de rodillas sin soltar el rosario,
comprendiendo que aquella batalla apenas había terminado, pero que la fe y el coraje habían impedido que algo reclamara para siempre lo que nunca debió poseer. La casa entera comenzó a sacudirse con una violencia que parecía arrancarla de sus cimientos. Los platos cayeron al suelo y se hicieron añicos, las vigas de madera crujieron como si fueran a partirse, y el aire se volvió espeso, cargado de un zumbido profundo que vibraba en los oídos. La sombra que nos había acechado durante horas empezó a contraerse, reduciéndose poco a poco, como si una fuerza invisible la estuviera jalando hacia las entrañas de la tierra. Sus contornos se deformaban mientras retrocedía, pero sus ojos rojos ardían con furia. ¡No!, rugió con un sonido que no era de este mundo. ¡Es mía! Me la prometieron. La voz retumbó en cada rincón, intentando imponerse por encima de los rezos. Mi madre, firme en medio del caos, levantó el rosario con determinación. Su rostro ya no mostraba miedo, sino una resolución que imponía respeto. «Nadie te prometió nada», gritó con una fuerza que jamás le había escuchado. «Mi hija es de Dios, no tuya. Lárgate de aquí». Las palabras parecieron atravesar la oscuridad como una lanza. En ese instante, un estruendo sacudió la casa, como si un trueno hubiera caído justo sobre el techo. El suelo vibró bajo nuestros pies y luego, de manera abrupta, todo quedó en silencio. La sombra desapareció como si nunca hubiera existido. Las velas, que se habían apagado, volvieron a encenderse por sí solas, iluminando el cuarto con una luz temblorosa pero constante. Mi hermanita cayó al suelo, inerte, y por un segundo el mundo se detuvo. Mi madre se arrodilló a su lado. La tomó en brazos y le buscó el pulso con manos temblorosas. La niña respiraba con normalidad. Cuando le abrió los párpados, sus ojos habían recuperado su color café claro, ese brillo dulce y conocido que nos devolvió el alma al cuerpo. Fue entonces cuando mi madre rompió en llanto. Un llanto profundo, incontenible, que llevaba dentro el alivio de la victoria y el terror de lo vivido. Mi padre las abrazó a ambas con fuerza, y nosotros nos acercamos, rodeándolos en un abrazo colectivo, temblando pero vivos. El padre Heráclito, exhausto, se dejó caer al suelo. «Ya se fue», murmuró con voz cansada. «Pero no vuelvan a darle agua a desconocidos. No en esta casa, no por un buen tiempo. No puede volver». Explicó que el sacrificio de mi madre, su disposición sincera de entregar la vida por sus hijos, había roto el permiso que aquella presencia reclamaba. El amor ofrecido sin reservas era algo que no podía tocar ni poseer. Esa noche dormimos todos juntos en el mismo cuarto, con las velas encendidas y el rosario colgado en la puerta como un símbolo de protección. Al amanecer, el padre regresó con más agua bendita y recorrió cada rincón de la casa, el patio, el pozo y la tierra que lo rodeaba. Trazó cruces con ceniza bendita en todas las puertas y ventanas y nos enseñó oraciones de protección que mi madre repitió cada día sin falta, hasta el último de sus días. Con el tiempo, la calma regresó poco a poco. Las noches dejaron de ser inquietantes, los perros volvieron a dormir tranquilos y el pozo recuperó su silencio habitual. Mi hermanita creció como cualquier otra niña, riendo, jugando y aprendiendo a vivir sin recordar conscientemente lo que había sucedido. Sin embargo, cuando las tormentas se desatan y los truenos retumban con fuerza, todavía se pone nerviosa. A veces dice que siente una mirada distante, como si algo observara desde lejos sin atreverse a acercarse. Ahora es una mujer adulta, madre de sus propios hijos, pero nunca le da agua a desconocidos. Yo tampoco. Aquella experiencia nos marcó para siempre. Aprendimos que el mal no siempre se presenta con cuernos ni cola, ni con un aspecto que advierta su naturaleza. A veces llega con el rostro de un joven cansado, con sed y palabras humildes, pidiendo un favor pequeño e inofensivo. Y si uno no está atento, puede usar la bondad, la caridad y la humanidad como llave para cruzar puertas que jamás debieron abrirse. Desde entonces, entendimos que la compasión debe ir acompañada de discernimiento, porque incluso el acto más noble puede convertirse en la entrada de algo que no busca ayuda, sino dominio.
Hay historias que se escuchan como entretenimiento, como un relato más para pasar el rato, pero hay otras que se quedan clavadas en la conciencia porque nos obligan a mirar algo más profundo que el miedo. Lo que te conté no trata solo de sombras, ni de voces en la oscuridad, ni de símbolos grabados en un pozo. Trata de algo mucho más delicado y más poderoso. Trata de los límites, del permiso y de la responsabilidad que tenemos sobre lo que dejamos entrar en nuestra vida. Crecimos creyendo que la bondad siempre es suficiente, que dar nunca puede traer consecuencias negativas, que ayudar es sinónimo automático de bendición. Y sí, la bondad es necesaria, la caridad es valiosa y la compasión es una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano. Pero esta historia nos recuerda algo que pocas veces se dice en voz alta. La bondad sin discernimiento puede convertirse en vulnerabilidad. No todo el que toca tu puerta necesita ayuda. Algunos solo necesitan acceso. No todo el que pide un favor pequeño quiere solo eso. Algunos buscan abrir una grieta. La presencia que llegó a nuestra casa no entró rompiendo ventanas ni derribando puertas. No llegó como amenaza evidente. Llegó como necesidad. Llegó con sed. Llegó cansado. Llegó disfrazado de fragilidad. Y eso es lo que la vuelve peligrosa. Porque el mal rara vez se presenta con advertencias claras. No siempre tiene rostro aterrador. A veces se ve humano, educado, humilde. A veces habla suave y pide poco. Y muchas veces utiliza lo mejor de nosotros, nuestra compasión, nuestra empatía, nuestro deseo de hacer el bien, como la llave que abre el umbral. Esta reflexión no es para que vivas desconfiando de todo el mundo, ni para que cierres el corazón. Es para que entiendas que el amor también necesita límites, que la fe no es ingenuidad, que ayudar no significa entregarte sin pensar, que decir no también puede ser un acto de protección. Porque hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Lo que salvó a nuestra familia no fue el miedo, no fue la fuerza física, no fueron los objetos sagrados por sí solos. Fue el amor dispuesto al sacrificio. Fue una madre diciendo, por mis hijos doy la vida. Fue una intención pura, más fuerte que cualquier oscuridad. Y ahí hay otra lección poderosa. El mal puede reclamar permisos, puede manipular errores, puede aprovechar descuidos, pero no puede poseer el amor verdadero cuando éste está dispuesto a sostenerse con fe y convicción. Quizá tú nunca has visto una sombra formarse en medio de tu sala. Quizá nunca has escuchado una voz que no proviene de nadie visible, pero todos, absolutamente todos, hemos sentido alguna vez esa intuición que nos dice, algo no está bien. Esa voz interior es un regalo, es protección, es discernimiento. Y muchas veces la ignoramos por quedar bien, por no parecer exagerados, por no incomodar a otros. Esta historia también habla de pobreza, de vulnerabilidad, de momentos en los que la necesidad nos hace bajar la guardia. Cuando falta pan, cuando falta luz, cuando falta descanso, uno se vuelve más frágil. Y es en esos momentos cuando más debemos cuidar lo que permitimos entrar. Personas, ideas, decisiones, hábitos, relaciones. Porque no todo lo que llega en tiempos difíciles viene para ayudar. Algunas cosas llegan para instalarse. Si algo quiero que te lleves de este relato es esto: protege tu casa. Y cuando digo casa, no hablo solo de paredes y techo. Hablo de tu mente, hablo de tu familia, hablo de tu paz, hablo de tus principios. No todo merece acceso, no todo merece confianza inmediata. No todo merece una puerta abierta. Sé bondadoso, pero no ingenuo. Sé compasivo, pero no descuidado. Sé generoso, pero también sabio. Y sobre todo, recuerda que el mal rara vez anuncia su nombre. No siempre llega con cuernos y cola. A veces llega con sed. A veces llega pidiendo un favor pequeñito. A veces llega cuando estás cansado. A veces llega cuando menos fuerzas tienes para cuestionarlo. Y si no estás atento, puede usar tu propia virtud como llave. Cuida a los tuyos. Escucha tu intuición. No ignores esa sensación en el pecho que te advierte que algo no encaja. Y entiende que poner límites no te hace cruel, te hace responsable. Si esta historia te dejó pensando, si alguna vez sentiste algo que no supiste explicar, si aprendiste que la bondad necesita sabiduría, entonces esta reflexión cumplió su propósito.
Porque más allá del miedo, lo importante es el aprendizaje. Lo que permites entrar en tu vida tiene poder. Y ese poder puede construir o puede destruir. Que tu casa esté llena de luz, que tu fe esté acompañada de discernimiento, y que nunca olvides que incluso el acto más pequeño puede abrir una puerta. Así que decide con cuidado cuáles quieres mantener abiertas.